del día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesó la ciudad. Y allí había un hombre llamado Zaqueo, jefe de recaudadores de impuestos y un hombre muy rico. Intentaba ver quién era Jesús, pero a causa del gentío no lo conseguía porque era bajo de estatura. Se adelantó de una carrera y se subió a un árbol para verlo, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Bajó rápidamente y lo recibió muy contento. Al verlo murmuraban todos porque entraba a hospedarse a casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y a quien haya defraudado le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo perdido. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Hoy es martes ya de la semana 33 dentro del calendario litúrgico del tiempo ordinario, y hermanos y hermanas, es Lucas, evangelio que estamos meditando, capítulo 19, versículo 1 al 10. Es la famosa conversión de Zaqueo, aquel pecador público que llega al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver qué nos tiene que decir la actitud de Jesús, la actitud de Zaqueo y la actitud de aquellos que rodeaban en aquel momento todo lo que estaba ocurriendo allí. Tenemos una gran lección, hermanos y hermanas, porque en muchos momentos tenemos que hacer acercamientos con las herramientas y con la actitud correcta para lograr la conversión de las demás personas. Tal vez buscando el reproche, el señalamiento, no logramos que haya una conversión de aquellos que se han apartado seriamente de los caminos del Señor. Por eso yo pienso y te recomiendo que al leer el Evangelio, y sobre todo el caso de la conversión de Zaqueo, pensemos que destruyendo el mal se salva el pecador. Esa es una de las enseñanzas que nos da nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio. Destruyendo el mal se salva el pecador. Pero, hermanos y hermanas, el mal no se puede destruir pues destruyendo al pecador. Y esa enseñanza la tenemos hoy en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. De cómo termina Jesucristo este encuentro de conversión de parte de Zaqueo, de su vida de pecador a una vida de gracia en el nombre de Dios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Ya eso nos va diciendo a nosotros la actitud, hermanos y hermanas, y cómo nosotros debemos de enfrentar la situación de convertir a otras personas de su vida del pecado y transformarla en una vida de gracia y llena de bendiciones en las cosas de Dios. Destruyendo el mal se salva al pecador. Y esta es la forma que utiliza Jesucristo. Debemos aprender este método si así lo queremos ver, hermanos y hermanas. Hoy la palabra nos señala a nosotros, hermanas y hermanas, que Dios no está ausente de la vida de aquellos que son unos aprovechadores y que son corruptos. Dios no está lejos de la vida del pecador, hermanos y hermanas. Dios no está distante de ellos. Zaqueo, como nosotros sabemos y nos da a conocer la palabra de Dios, era un cobrador de impuestos, hermanos y hermanas, y no era un empleado cualquiera, porque Mateo, nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 9, Mateo era un cobrador de impuestos también, y Jesucristo lo encontró en su oficina, en su escritorio, ¿verdad?, cobrando impuestos. Pero Zaqueo no era un cobrador de impuestos cualquiera, era jefe de cobradores de impuestos. Y esto es algo que tenemos que ver, era uno de los peces gordos, ¿verdad?, en aquel tiempo. Y entonces cuando lo vemos así como una persona que está metida dentro de una situación pecaminosa, ¿qué es lo que debemos interpretar? Y nos da a entender la palabra, que se había enriquecido, hermanos y hermanas, a costa de los demás. Y eso es un pecado. Tal vez como cobrador de impuestos, lo que hacía era que cobraba de más para tener una ganancia. Trabajaba para el gobierno romano, no trabajaba para los judíos, y por lo tanto probablemente los romanos le decían: no te vamos a pagar.
Cobra el impuesto romano, cóbrale de más y lo que saques de más será para ti. O sea que lo que estamos viendo aquí es una actitud de corrupción, hermanos y hermanas, de aprovecharse de los demás, enriqueciendo su vida a costa de los demás. Entonces, la enseñanza queda en esto, hermanos y hermanas. La falta contra la moral que cometa cualquier persona, como en el caso de Zaqueo, no detiene, hermanos y hermanas, de ninguna forma el corazón de la persona en términos de poder convertirse. O sea, la acción de una persona que es mala, hermanos y hermanas, no necesariamente la define o no son indicadores, hermanos y hermanas, de lo que hay en el corazón de la persona. Sabemos que también hemos aprendido que al pecador se ama porque es hijo de Dios, es hermano nuestro, es criatura de Dios. Pero el pecado es lo que nosotros pues rechazamos y no estamos de acuerdo. La acción que comete la persona es la que nos incomoda y es la que nosotros encontramos que no debemos de ninguna forma adoptar o sostener o promover en ninguna persona. Pero la persona humana sí, hermanos y hermanas, tenemos que salir a su rescate. Zaqueo, hermanos y hermanas, quería ver al profeta y por eso ante la multitud y siendo bajo de estatura, pues se sube a un árbol para poder verlo. Y parece ser, hermanos y hermanas, que ya Dios había empezado a actuar en el corazón de Zaqueo porque como que se sospechaba que le había llegado la hora de Dios en su vida. Ya a todos nos llega la hora de Dios en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Fíjate en esto, buscar todas las formas posibles de yo ver al Señor, el paso del Señor por mi vida. Cuando Dios pasa por mi vida, tengo que hacer todo lo posible para que para encontrarme cara a cara con Él como hizo Zaqueo, porque este puede ser el momento de gracia y bendición. ¿Cuántas veces Dios no ha pasado por nuestra vida? Jesús o el Espíritu Santo cuando nos invitan a una celebración, hermanos y hermanas, en la misa, en la Eucaristía, en la presencia de Dios, una invitación a un retiro, una invitación a una charla, algún evento, hermanos y hermanas, algún seminario en la fe, algún tipo de actividad donde se va a hablar de Dios, donde se va a predicar. Es el paso de Dios por nuestras vidas y a veces los que nos invitan son utilizados por parte de Dios como instrumentos. Es el mismo Dios el que está hablando: ven a este retiro, ven a este seminario, ven a este encuentro, ven a esto que vamos a hacer, una actividad para llevar la palabra de Dios, va a haber una predicación. Ahí tenemos que entender el paso de Dios por nuestras vidas. Nos está llamando, sale a nuestro encuentro ese Dios del cielo. Jesús, hermanos y hermanas, como nosotros vemos, siempre fue en muchos momentos acusado de que andaba con pecadores, comía con pecadores y lo trataban a él como un pecador, pero la gente a veces no entendía lo que Jesucristo estaba haciendo, y lo que Jesucristo estaba haciendo era que iba a destruir el mal salvando al pecador, y por eso tenía que estar en medio de los pecadores, en el camino de los pecadores, a hablar con los pecadores. Entonces Jesús no se preocupa tanto por el escándalo, porque él entiende que él no va a tropezar. Y cuando uno entiende que no va a tropezar al encontrarse con el pecador o con el pecado, ahí uno es libre, hermanos y hermanas, de no hacerle caso al qué dirán, porque no va a haber escándalo. ¿Qué significa que no va a haber escándalo? No será piedra de tropiezo para mi vida y mi encuentro personal con Jesús y lo que yo creo en Jesús, acercarme a esta persona que está en pecado y hablarle acerca de las cosas de Dios. Entonces, entendido de esa forma, hermanos y hermanas, Cristo supera lo del escándalo y lo pasa por lo alto. Jesucristo es libre en ese sentido. Jesucristo va detrás de los errores de Zaqueo, hermanos y hermanas, y había que corregirlos. Ese es el plan de Jesús. Por eso le dice: baja del árbol, porque hoy me tengo que hospedar en tu casa. ¿Qué planes tenía Cristo? De ser un cooperador con Zaqueo para enriquecerse a costa de aquellos a quien le cobraban. No, Señor. De contaminarse con el pecado y llegar a otra vida de pecado. No, Señor. La agenda de Jesús es clara, hermanos y hermanas, y está definida. Los errores de Zaqueo había que corregirlos, había que reparar los pecados de este hombre, y esa tiene que ser nuestra actitud. El reproche, el señalamiento ante el pecador nos saca mucho, ya sea con tu esposo, con tu esposa o con tus hijos, y eso lo hemos discutido aquí. Vamos en busca de que esos errores, hermanos y hermanas, la persona tenga conciencia, que esté presente en lo que está sucediendo,
que entienda, que comprenda su vida, sus errores de pecado y que entonces repare esos daños. Esa es la dinámica que utiliza nuestro Señor Jesucristo. Cuando Zaqueo es capaz de decir, voy a devolver 4 veces más, hermanos y hermanas, ya la conversión ha comenzado aquí. El corazón de Zaqueo ha sido transformado por ese encuentro que no sabemos de qué hablaron dentro de la casa, pero allí tuvo que haber unas palabras por parte de Cristo que cambiaron su vida, y fueron palabras de acogida, fueron palabras de empatía, fueron palabras de consuelo, fueron palabras de un Dios cerca que te quiere sanar de la situación por la que estás pasando. Devolveré 4 veces más, y así estaba escrito en la palabra de Dios en el libro de Éxodo, hermanos y hermanas, en el capítulo 27, versículo 37. Esa era la ley. Lo deja entrar en su casa, hermanos y hermanas, es lo que vemos con Zaqueo. El pecador tiene que dejar entrar a Jesús en su casa. Yo tengo que dejar a Jesús entrar en mi casa. Y más que en la casa, Zaqueo deja entrar a Jesús, ¿dónde? En su corazón. Y por lo tanto la conversión de Zaqueo es renunciar. En primer lugar, renunciar a las riquezas y renunciar a la ambición. Hay que llevar al pecador, hermanos y hermanas, o si yo soy pecador, renuncia a lo que estás haciendo que es incómodo. En segundo lugar, Zaqueo tiene un propósito, hermanos y hermanas. Voy a compartir mis bienes. Tiene que haber un propósito de enmienda, hermanos y hermanas. Tiene que haber un propósito de reparación. En tercer lugar, Zaqueo, hermanos y hermanas, tiene una resolución clara. Y esa resolución va marcada ¿por qué? Por hacer justicia, corrigiendo, hermanos y hermanas, los pecados que había cometido. Esos 3 pasos son importantes en la conversión de Zaqueo, en la nuestra también, en la de aquellos que nos rodean a nosotros, que queremos que conviertan sus vidas a Cristo. La renuncia, el propósito y la resolución. Hoy tenemos una palabra que sirve de gran complemento, hermanos y hermanas, que es la lectura del segundo libro de los Macabeos en el capítulo 6, versículos 18 al 31, donde se nos presenta, hermanos y hermanas, el noble ejemplo de vida, de entrega a su Dios de Eleazar. Y esto es bueno que lo veamos rápidamente porque está en situación de contraste con Zaqueo, pero tal vez es la actitud que debemos tener cada uno de nosotros ante las situaciones de caer en pecado, de cómo enfrentamos el pecado, de cómo luchamos contra el pecado. Y Eleazar era una persona ya de 90 años, hermanos y hermanas, una persona mayor, bastante mayor, pero una persona de entrega totalmente a Dios. Y en esa primera lectura de hoy de Macabeos, hermanos y hermanas, Eleazar no quiere en ningún momento tener una vida de infamia. Y eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que Cristo quería que no sufriera Zaqueo. No tengas, Zaqueo, una vida de infamia. Y rechaza todo aquello que está prohibido. Esas son las palabras que podemos entender que le habrá dicho Jesucristo también, ¿verdad? Zaqueo. Pasa con Eleazar. Rechazar lo que es prohibido. No andar fingiendo en la vida después que me convertí a Cristo, después que soy una criatura nueva, después que estoy confesando, comulgando, leyendo la palabra de Dios. No andemos fingiendo. Eso lo enseña Eleazar en su vida intachable y de santidad delante de Dios. No manchar, hermanos y hermanas, o deshacer la vida por las consecuencias del pecado. El pecado mancha, el pecado deshace nuestra vida de gracia, ¿verdad? De parte de Dios, y perdemos la salvación. Y no, hermanos y hermanas, extraviar a los demás con el mal ejemplo. Todas esas cosas son las que pone Eleazar en primer lugar antes de caer en un pecado. El pecado en el caso de los Macabeos con Eleazar es que lo querían obligar a comer carne de cerdo, que estaba prohibido. Y él no iba, hermanos y hermanas, a renunciar a lo que Dios le había puesto y le había enseñado que no se podía hacer, sino mantener su vida en la gracia, siempre al lado de Dios. Pues por lo tanto, hermanos y hermanas, como Eleazar y como el caso de Zaqueo que Jesús le enseña, podemos entender que lo que está buscando Dios es que tengamos una vida intachable, hermanos y hermanas, una vida limpia delante de Dios. Es una vida, hermanos y hermanas, donde nosotros podamos reconocer a Jesús y reconocernos a nosotros. Eso pasa dentro de la dinámica
con Zaqueo. Piensa en eso cuando estemos en pecado o cuando haya una persona en pecado que conozcamos, que amamos y queremos sacarla de esa vida, hermanos y hermanas. Reconozcamos a Jesús que sale a nuestro encuentro. Reconozcamos también quiénes somos nosotros en todo esto. Esa es la experiencia con Jesús. Zaqueo tiene una experiencia con Jesús, reconoce a Jesús, se reconoce a Él y cambia dramáticamente su vida. Jesús, hermanos y hermanas, sana a Zaqueo de la vida que le imposibilita entrar en el reino de los cielos, en el proyecto de Dios, de salvar su vida, de tener la gracia y la bendición de Dios. Jesús sana a Zaqueo porque destruyendo el mal se salva al pecador. Pongamos este ejemplo en nuestra vida, hermanos y hermanas, en la vida de aquellos que amamos, en la vida de aquellos que consideramos que necesitan acercarse a Dios. Y busquemos una forma que sea la más propicia, hermanos y hermanas. A veces, tal vez la forma en que queremos resolver el pecado del prójimo, lamentablemente con el reproche, el señalamiento, los alejamos. De hecho, termino con una cita que he dado aquí en algunas ocasiones de Romanos capítulo 2, versículo 24, y es de Pablo. Y si nosotros tomamos la ruta equivocada, hermanos y hermanas, para sanar al pecador, para convertir al pecador a las cosas de Dios, dice Pablo, ustedes son causa de que los paganos insulten el nombre de Dios. Podemos nosotros corremos el riesgo de ser nosotros los que provocamos en los paganos, en los pecadores, en los que se alejen, que maldigan el nombre de Dios, que no quieran saber de Dios. ¿Cómo? Pues hermanos y hermanas, cuando hacemos un acercamiento indebido para sanar, cuando vamos a toda prisa sin pensar en que debemos de tener una actitud de acogida, aunque yo no esté de acuerdo con tu acción, pero necesito hablarte para que conozcas más de Dios y tu vida cambie a una vida de bendición y alejada del pecado. Que nunca, hermanos y hermanas, seamos causa nosotros en ningún momento de que otros maldigan el nombre de Dios y que ayudemos a Cristo. Esto es encomienda y agenda de todos nosotros, destruir el mal, pero salvando al pecador. Oremos. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. El mensaje ha sido para ti, solo para ti. Mañana estaremos aquí nuevamente, un nuevo evangelio, una nueva reflexión para descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.